Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. No, bueno. Nosotros tenemos que lograr una Argentina con pobreza cero. Le propongo pobreza cero en la Argentina. Esta Argentina que tiene que caminar hacia pobreza cero. La labor del Ministerio se orientará a contribuir con la meta de pobreza cero. Pobreza cero. Pobreza cero tiene que ser el objetivo y el aspiracional. Es el camino hacia la pobreza cero. Nosotros queremos trabajar la pobreza cero. ¡Con pobreza cero! ¡Pobreza cero! Con pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. No, bueno, Nuestro planteo es lo que planteamos como plataforma de Cambiemos. Nosotros queremos trabajar la pobreza cero, terminar con el narcotráfico y unir a los argentinos. ¿Quiere detenerse en pobreza cero? Por supuesto. En capitalismo, pobreza cero, Marco. Pero a ver, esa es una discusión en todo caso más profunda. ¿Por qué Estados Unidos, que es el paraíso supuesto, no consigue pobreza cero? ¿Por qué no lo tiene en Europa? Porque no estamos planteando, y eso también es importante, los 3 ejes que estamos planteando, las planteamos como invitaciones a la Argentina a caminos hacia donde recorrer. Es Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Trabajo y progreso, trabajo y progreso, trabajo y progreso, trabajo. Mi patria grande es el hombre, mi Dios es su corazón. La pobreza de los pobres dice que tengo razón. Que tengo razón. Cuánta pobreza dijera un cura y un sacristán, que solo a Cristo debieran la sacristía y el altar. Mudo caracol, un hueco donde resuena la mar. Pobre tu verso reseco, dijeran, por no abundar. Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, feliz, algunas andanzas. Empecé en Florencio Varela, terminé en Zapala. Ha sido un muy lindo fin de semana. ¿Y vos? También en Pergamino, el viernes a la noche, hermoso, mucha gente, muy buen clima, bárbaro. Sí, la primavera empezó nomás el 11 de agosto. Hay algo distinto en el ánimo de la gente, pese a que lo estaba pasando muy mal. La esperanza es un motor ante semejantes palos durante 4 años, así que la esperanza hoy te empuja. Y es lo único que empuja, sí, es lo único, porque si no tuvieras en este momento esperanza, bueno, no sé qué sería de la gente, verdaderamente ya sería una enfermedad moral la que sacudiría el país. Saber que te sacás a estos tipos de arriba, a esta gente que ha hecho tanto pero tanto daño, y en algún aspecto deliberadamente, porque sabían que las consecuencias tenían que ser estas, saber que te los quitas de encima desde el 11 de agosto implica esa leve primavera que será corroborada en octubre seguramente, porque me da la impresión de que otros caminos no hay, y que no tienen ellos nada por donde andar, no tienen huellas para recorrer que les permitan revertir lo que sucedió el 11 de agosto. No, da la sensación que todo está jugado, y cuando hablamos de esperanza, es una esperanza cifrada en bases muy sólidas, que son los números del 11 de agosto, y encima algunas encuestas que hoy ya están hablando de cómo se ensancha esa brecha en función de octubre. Ahí nos estábamos poniendo en marcha con ese clip de Juan Derbensi, que siempre maniobra artísticamente para que podamos hablar de periodismo a partir de lo que Monseñor Carnielo le dijo a Macri en su cara, como juegan, viste, los de la NBA cuando se mandan una volcada y meten la pelota dentro del aro y otro saltó con él en tu cara. Bueno, así se lo hizo el arzobispo en Salta a Macri. Qué vergüenza debe haber pasado ese pobre hombre, ¿no? La palabra justa, el tono justo, para decirle sin intermediarios, quizás al máximo fabricante de pobreza de la República Argentina contemporánea, al hombre
que aparece como el nuevo creador de la miseria planificada neoliberal, como diría Rodolfo Walsh, le dijo: los pobres no son una molestia, son una gran oportunidad, son maestros de la vida. Hay una frase que va a quedar para siempre: llévate el rostro de la pobreza, llévate el rostro de la pobreza. Cuando estos personajes del gobierno dicen las cosas que dicen, y algunos lo vamos a escuchar, cuando se pregunta, quiero ver qué tan pobres son los pobres, como ha señalado González Fraga, bastaría nada más recorrer con una cámara el rostro tristón, malnutrido, de cientos de miles de personas que se reúnen en el obelisco, que vienen para ser testimonio de ellos mismos, de lo que está pasando con sus vidas. Monseñor Carnielo lo que sabe es que desde que llegó Mauricio Macri al poder, 2 habitantes por minuto pasan a ser pobres y cada 73 segundos uno cae en la indigencia. Sabe perfectamente de qué se trató el tercer desembarco neoliberal de la mano de Cambiemos. Por las dudas, Monseñor Arnielo le dice a Macri: los pobres no son una molestia, son una oportunidad de ser un buen gobierno, una oportunidad de ser justo, una oportunidad de colaborar con el mundo mejor, porque los pobres son un punto de inflexión, un lugar desde donde se puede trabajar para construir mundos mejores. Por cierto que Macri hizo exactamente todo lo contrario, y este obispo evidentemente lo sabe, y se lo dijo ahí en una situación muy embarazosa. La verdad, me daba vergüenza ajena aquello a lo que estaba asistiendo Macri cuando le hablaba el arzobispo. El arzobispo de Salta sabe que la Argentina tiene más de 13 millones de pobres, 6 millones de habitantes pasan hambre, 2.700.000 indigentes en todo el territorio nacional, 1,5 millones de pobres desde la asunción de Mauricio Macri y 600.000 personas cayendo en la indigencia en el último año y medio. Son maestros que nos enseñan, le dijo el arzobispo a Macri. También una frase, la de llévate el rostro de la pobreza, va a quedar seguramente en la historia, no me voy a olvidar, espero que no me traicionen mis neuronas, de esa frase: llévate el rostro de la pobreza. Sí. A ver si, acompañado por ese rostro de la pobreza, te acostumbras a verlo y a luchar para cambiárselo. Pero que los pobres son maestros que nos enseñan, maestros de vida que nos están enseñando, a los gobernantes sobre todo, a los que tienen una responsabilidad por encima del nivel común de los habitantes de un país. Los maestros son ellos, son maestros que nos enseñan, esos pobres, cuyo rostro vas a tener que llevarte contigo. Carnielo sabe que el 66% de los argentinos gana menos que la canasta básica. Sabe también que la mitad de la sociedad tiene ingresos menores a 10.000 pesos, que el 20% de los chicos sufre desnutrición en todo el país. Quiero hablarle de corazón a corazón, le dijo al presidente. Quiero hablarle de corazón a corazón, como diciéndole: quiero que me escuche en un lugar donde inefablemente usted sería capaz, cualquier ser humano, de cambiar, pero tiene que escuchar con el corazón, no con la razón, no con el bolsillo, no con el interés, no con la ambición, no con la codicia desmedida, esa que seguramente le va a costar muy caro porque ha dejado las huellas absolutamente en todos lados Mauricio Macri con su gente. Pero ese es otro tema. A mí me gustan estas frases de lo que le dijo el arzobispo. Le quiero hablar de corazón a corazón. Los pobres son maestros que nos enseñan, y sobre todo, llévate el rostro de la pobreza. El neoliberalismo miente en campaña porque sus deseos siempre son inconfesables. Mienten mucho más cuando son gobierno porque sus deseos son mucho más inconfesables que cuando estaban en campaña. Por eso lo de pobreza cero a esta altura del partido es una burla de esas que uno espera nunca más aparezcan en ninguna campaña. El gran Alfredo Citarrosa estaba cantando: mi patria grande es el hombre, mi Dios es su corazón. La pobreza de los pobres dice que tengo razón. La pobreza de los pobres dice que tengo razón. ¿Cuánta pobreza dijeran un cura y un sacristán? Mirá qué oportuna la canción que Paula Orman con el negro Altieri pusieron en el aire hace instantes nada más. ¿Cuánta pobreza dijeran un cura y un sacristán que solo a Cristo le dieran la sacristía y el altar? Qué buena, extraordinaria frase de este sensible artista, que este sí habló de corazón a corazón, este sí que entendía el lenguaje del corazón. Cuando le dice Carnielo de corazón a corazón, le está diciendo sin odio de clase,
con sensibilidad social, que es algo así como el dato prohibido que en el diccionario político de Cambiemos no aparece. Ha venido a un buen lugar, le dijo el arzobispo a Macri, ha venido a un buen lugar, a encontrarse con el Señor, la Iglesia, le quería decir el arzobispo. Dios transforma el corazón y provoca la libertad. Lo que sucede, habría que decirle al arzobispo Carnielo, es que Macri ya tiene unas cuantas misas a las que ha concurrido, pero yo no sé qué es lo que escucha en la misa, no sé exactamente qué es lo que entiende, si se trata de recibir en el corazón el mensaje, el seguro mensaje de Jesucristo, para mí que soy católico, pero seguro, y que mi primer libro de política o de economía fue la doctrina social de la Iglesia, seguro que Cristo pensaba fundamentalmente en los más humildes, pero eso es una certeza más que religiosa todavía, de que allí estaba una verdad en el corazón de Cristo, una verdad que recorre todos los tiempos, porque efectivamente ya entonces el mundo estaba dividido entre los que mucho tenían y los que nada tenían, y Jesucristo, por eso me alegra de vez en cuando en la Iglesia, que tantas veces me disgustó la cúpula jugando por la derecha, jugando a favor de los ricos, jugando a favor del poder. Esta Iglesia que le dice a Macri, que es poder político y también un poco de poder real, le dice, llévese el rostro de los pobres en su corazón, le quiero hablar de corazón a corazón, ha venido a un buen lugar, bastante buen lugar para cambiar lo que ha venido haciendo en el gobierno. Posiblemente Macri pensaría, ya no tengo tiempo, aunque quisiera, ya no tengo tiempo. Y le dijo además el arzobispo, cuando usted empezó dijo que iba a luchar por la pobreza cero. ¿Qué le puede decir a Salta ahora? Y como sabe Mauricio Macri que a partir de Francisco las cosas con la Iglesia Católica no van en la misma sintonía, justamente en el día de ayer, Tiempo Argentino publica lo siguiente: campaña y crisis afianzan la alianza de Mauricio Macri con la Iglesia Evangélica. El pastor Osvaldo Carnival aseguró que ya recibieron 90.000 toneladas de alimento y que el gobierno entregará mucho más en las próximas semanas, que se siguen reuniendo con Stanley y con Vidal. Eligieron otro interlocutor para llegar de la mano de la caridad a los hogares donde hay hambre. La frase del ministro de la Iglesia, del arzobispo en Salta, van acompañadas de otras frases de estos días, es decir, no acompañadas, sino a contramano de lo que dijo, por ejemplo, Pichetto, que la emergencia alimentaria es una exageración, o lo que dijo Esteban Bullrich, que además de perverso como Pichetto, es mucho menos inteligente que Pichetto. La pobreza es problema de todos, y muchísimas gracias por decir que la pobreza es problema de todos. ¿Por qué no la hicieron propia? Claro. Ya que es problema de todos, ¿por qué no la hicieron propia del gobierno? Y todo lo que fueron diagramando desde el gobierno nacional tenía que ver con la inmensa tristeza de ver cada día más pobres. Carnielo, a la hora de hablar de los pobres, señaló, poniendo como ejemplo a los trabajadores mineros, a los peregrinos de la Puna, que trabajan en las minas y caminan durante una semana más de 200 kilómetros para llegar a la catedral, que son gente humilde, que trabaja en condiciones de inclemencias climáticas para darle riqueza a la Argentina. Mírelos, señor presidente. Cuánta pobreza dijera un cura y un sacristán, que solo a Cristo debieran la sacristía y el altar. La mitad de los habitantes del conurbano de Buenos Aires no llega a fin de mes. Es una de las cifras que arroja un sondeo hecho por una consultora. Un 54% de la gente encuestada manifestó que tiene que endeudarse para cubrir sus gastos mensuales, que ese es otro tema muy preocupante para el año que viene. Hablamos siempre de la deuda del país, la deuda de los habitantes, es una situación muy grave. ¿Cómo levantás cabeza si tenés que pagar todo aquello por lo que te endeudaste para poder llegar a fin de mes? Se irá Macri el 10 de diciembre de 2019 aproximadamente con un 40% de pobres, si uno entiende que la UCA hoy está gritando 35 y más o menos este nuevo formato de medición desde el año 2015 le está restando 5 puntos. 53% de argentinos estaban debajo de la línea de pobreza en 2001. Te entrega Macri un país con demasiadas postales de aquel fin de la alianza. Tenemos Macri para mucho tiempo en el análisis político, porque el recuerdo ante cada situación para Macri será inexorable
será inevitable. Vos fíjate que del gobierno anterior todo lo que tenían que decir es que reconocer que se habían dejado cero deuda, de la que marca urgencias para la vida nacional, que no se habían endeudado, que no habían tomado prácticamente, salvo el de Venezuela, ninguna cantidad de dinero importante para endeudarse. Tenían que reconocer que su problema era que habían jubilado a mucha gente. ¿Cómo habían jubilado a tanta gente? Ese era el problema que tenía que afrontar el gobierno. Entonces, de todo lo que se habló por parte de los periodistas, esa gente que hace un papel tan pero tan triste en este mundo, jugando para el establishment, jugando para que no cambie nada, jugando nada más que para ellos, para aumentar sus riquezas y sus posiciones. Todo lo que ha sucedido estaba en línea con esto de hostigar al pobre, de llevárselo por delante, de esconderlo en todo caso. Ha sido tristísimo y entonces de Macri sí que vamos a tener que hablar porque va a aparecer en cada indicador, en cada momento. La economía del 2015, antes del 2015, nunca era mencionada, nunca se podía decir nada de la economía del 2015. Del déficit fiscal un poco podían hablar. Ya vemos lo que pasa cuando estás buscando el déficit fiscal cero, de cuántas maneras, con cuánta hambre, con tantas postergaciones como lo tiene que pagar la gente. Recibió un país, Macri, donde las discusiones eran por ganancia y hoy es por el pan. Nuevamente vuelve a discutirse por el pan cuando él recibió un país donde las discusiones eran por ganancias y políticamente esa transición tan cómoda, la única discusión que tuvo Víctor Hugo fue ¿a dónde te entrego el bastón de mando? Pan, 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 ese es un tema. Fíjate vos lo que queda picando en la discusión política de la sociedad, la palabra pan, la palabra trabajo, trabajo. Nada menos, un gobierno que no se ha ocupado de dar trabajo cuando me parece que el mayor desafío de cualquier gobierno en cualquier parte del mundo es darle trabajo a la gente, porque la tecnología y todo aquello que ya sabemos y de memoria, no es necesario ni siquiera remarcarlo, juegan en contra del trabajo. Entonces vos tenés que invertir para darle trabajo a la gente, porque si no, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con los jóvenes de 18 a 33 años que en la República Argentina no pueden conseguir un laburito? Claro. Algunos de ellos se van a llegar a viejos sin haber encontrado un trabajo real remunerado, un trabajo con todas las de la ley. Eso le va a pasar a cientos de miles de argentinos. Los 10 años de neoliberalismo en el segundo desembarco entre Menem y de la Rúa había generado que una generación de argentinos no hubiera visto laburar a su padre ni un solo día en función de la creación de la palabra marginalidad, tipos que quedaban en la banquina del sistema y que no tenían revancha en el país profundo. Bueno, hay que cortar esto cuanto antes para que no se vuelva a repetir. La gente de Tiempo Argentino, en una nota estupenda, revela las dificultades para llegar a fin de mes de la mayoría, de la inmensa mayoría, y cómo ese deterioro se proyecta en el humor social, cómo el nivel de desaprobación de la gestión tanto de Macri como de Vidal llega a niveles que tendría que provocarles mucha vergüenza. La edición de agosto, Gustavo Campana, del Índice de Estabilidad Social del Conurbano, refleja, mira esta cifra, el 66% de los consultados reconoció que tuvo que reemplazar algún alimento o eliminarlo de su dieta por la falta de dinero. Y el mismo porcentaje, 66%, confió que ellos o algún miembro de la familia dejó de desayunar, de almorzar o de cenar. Normalmente lo hacen como contaba Diego de Doña Tota, lo hacen las madres, disimulan, yo ya comí, yo ya probé, yo no tengo hambre, yo esto y yo lo otro para que coman los muchachos. Eso está ocurriendo en el conurbano bonaerense. El próximo 30 de septiembre el INDEC volverá a mentir sobre la pobreza. Ese día fue el elegido para volver a tirar un nuevo índice en medio de la campaña electoral y seguramente estarán haciendo cualquier cantidad de dibujos para eludir lo que para muchos ya está entre un 36 y un 37. Aparentemente se van a clavar en ese 34.5 que les regaló la UCA la última vez. Pero el próximo 30 de septiembre volverán a dibujar que la pobreza es mucho menor de la que ellos seguramente no contabilizan. Hablamos de la filípica que le pasó el arzobispo de Salta a Macri, sentado ahí adelante, impávido, impertérrito, seguramente abochornado por lo que estaba sucediendo. Pero no hemos mencionado tanto lo que Francisco Paco Olveira
le dijo a Julieta Camaño en su programa Right Now, que era, como el programa es bastante sofisticado y demás, era como una mezcla extraña que salió muy pero muy bien. Vimos todo ese programa de nuestra amiga Julieta y fue fantástico. Y Paco Olveira ahí decía, hay un plato o lo compartimos o se lo queda uno si hay un solo plato. Este gobierno lo que hizo es que se lo queden muy poco porque no cree en un Estado que distribuye. ¿Querés escucharlo? Así lo dijo Paco. Hay un plato, entonces o lo compartimos o se lo queda uno. Este gobierno lo que hizo es que se lo queden muy pocos, porque no cree en un Estado que intervenga, en un Estado que distribuya, en un Estado que diga vos que tenés más, tenés que poner más para dar al que tiene menos. Bueno, creo que esas cosas hay que decirlas, si no simplemente estamos haciendo asistencialismo, terminamos siendo las damas gordas de antes de Evita Perón, en las damas de la caridad, que largan algo de lo que les sobra. Eso es lo que dice Paco, pero recordemos cómo empezó este programa, cuál es el recorrido que estamos haciendo. Vayamos a esas palabras: llévate el rostro del hambre en el corazón, que le dice el arzobispo de Salta a Mauricio Macri. Yo quiero agradecer la presencia del señor presidente y decirle lo siguiente. Cuando empezó usted que dijo voy a luchar por la pobreza cero, ¿qué le puede decir Salta ahora? Le da rostros a las pobres. Y recordaba una cosa que decía, y vale para todo lo que se juega en el mundo de la política: los pobres no son una molestia, son una oportunidad. Los pobres son maestros. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Son dignos, son argentinos y son respetuosos y merecen que nos pongamos de rodillas delante de ellos. Vale para todos, hermano. Pero no reaccionan, Lo que dijo Pichetto está exactamente en el sentido contrario de lo que el arzobispo de Salta le decía en su cara a Macri. Caramba, hay que llegar a presidente de la República y que te tengan que pegar esa filípica y saber que tiene razón el que te está hablando y que te pide que lo escuches con el corazón, y vos decís, ¿y dónde está eso? ¿Por dónde anda eso de lo que me está hablando? Como también tendría que preguntarse dónde está el corazón. Si hubiera que hacer un trasplante, Pichetto es ideal, el corazón ese no tiene uso. Es una cosa de locos lo que hay que oírle a este hombre. La emergencia alimentaria es una exageración, así como te digo, lo dijo. Por supuesto que hay que atender las demandas de sectores que están desamparadísimos, que no tienen para comer, que tengo también, yo no creo que Argentina sea un país como algún país del África subsahariana. Que hay dificultades, sí, hay dificultades. Pero acá la estructura social está bancarizada. Ahora resulta que no es solamente la emergencia social, que la venimos votando desde el año 2002, que hemos venido prorrogando todo el tiempo. Ahora resulta que hay emergencia alimentaria, como que la gente no come en la Argentina. Y bueno, me parece que son exageraciones. ¿Qué decir de Pichetto? Y Paco parece responderle. Lastiman continuamente. Con ellos recuerdo muchas veces una frase del padre Carlos Mujica que decía: no hablen así de mis hermanos villeros, ¿sí? Cuando también él había escuchado algo muy ofensivo. La verdad que ofenden continuamente a los más pobres. Pero ahora con esto de la emergencia alimentaria y nutricional, nos están ofendiendo diciendo que es una cuestión de campaña política, cuando ellos están haciendo política justamente al negar la realidad. Cuánta pobreza, dijera un cura y un sacristán, que solo a Cristo debieran la sacristía y el altar. Pero ellos, como Esteban Bullrich, ¿qué personaje? ¿Por qué nos pasó en nuestra vida Esteban Bullrich? A ver, ¿por qué tuvimos que fumarnos a Beluto? ¿Por qué apareció Dietrich manejándonos? ¿De dónde salieron estos individuos? Sino del corazón de un sistema perverso como el capitalismo, como las corporaciones. Si no fuera por ese apoyo brutal de los medios de comunicación, no el apoyo, sino llevarlos de la mano hasta ese lugar. Me preguntaron en Zapala, ¿cómo es posible, si están los mismos medios de comunicación, que ocurriese lo de agosto? Por el hambre.
por el hambre tremendo que tiene la gente. Ahora la mentira no tiene manera de prosperar porque no entra, no puede germinar. Vos le podés mentir a una clase media satisfecha. Le voy a leer un tramo del libro fantástico de Ricardo Forster que empieza a ofrecerse a la gente este 16 de septiembre. Ricardo Forster, que va a venir el miércoles, y verán ustedes entonces cómo es que la clase media toma palabras de García Linera. Les voy a leer algo de eso hoy, tengo que buscarlo, pero me va a gustar leerles algo de eso. Como la clase media a veces se entrega completamente a los deseos de ese establishment económico que quiere dominarlos. Porque la clase media es la que se traiciona, y a esa clase media, vos hasta el 2015, como comían, como tenían jubilación, como tenían los pibes con aguache, etcétera, le podías meter en la cabeza cualquier otro veneno, como el de la corrupción, esa que cada día más se cae a pedazos como mentira en la República Argentina. Vos le podías decir a un tipo que está satisfecho, se permitía hacerse el dandy de los principios, y hablado por Clarín y por Nación decía: yo no puedo votar corrupción, tontos que fuimos, qué pie elegimos, el más importante para nuestro caminar, para ofrecerles un tiro y no poder levantarnos durante 4 años. ¿Cómo pudimos hacer eso con nuestra vida? Pero ahora no tiene manera. ¿Qué va a venir a decirle Mañeto Saguier de cualquier cosa de la corrupción a quien se arrastra de hambre, como en muchos casos ocurre en la República Argentina? ¿Qué le van a decir a los 4 millones que cayeron en la pobreza en este periodo de Mauricio Macri? ¿Qué le van a contar? ¿Qué historia le pueden hacer? Ya no pueden, no tienen manera de caminar. Por un tiempito, tienen tanto poder que se van a rehacer, y en cuanto levanten cabeza, aquellos que ahora están en la mala, nuevamente les entrará el discurso, y van a ver televisión no con hambre, no con bronca, no con fastidio, no sin trabajo, como le sucede ahora a tanta gente. Van a ver televisión con otro tipo de satisfacción, la que tenían antes del 2015, que estaban bien comidos, la gran mayoría, en el capitalismo. Como le decía Marcos Peña, antes de las elecciones del 2015, ¿qué me viene a hablar de pobreza cero en el capitalismo? Como diciéndole, eso es una mentira absurda y total. Antes hubo pobreza, pero ahora hay 1000 veces más pobreza. Antes hubo gente con hambre, pero ahora hay 1000 veces más gente con hambre. Y eso lo hicimos nosotros, y lo hicimos llevados por esta gente que ahora no puede gravitar de la misma manera, porque el que escucha no está mirando la televisión mientras se sirve un buen plato de sopa y al lado tiene un pedazo de carne esperando para comerlo después, y hasta un postre se puede permitir cuando no le falta además una gaseosa para darse en gusto, o un poquito de vino, una copita de vino para irse a la cama con un poco más de sueño. Así se vivía en la mayor parte de la población de la República Argentina. Lamentablemente, como te voy a leer de García Linera más adelante, a esa gente le podías mentir. Llegás a clase media y te olvidás de todo, de dónde venís, del origen, etcétera, etcétera. Tuvieron que caer nuevamente 4 millones para que el mensaje de los Mañeto, de los Saguier, de la parte infame que tiene al país entre sus garras, no pueda prosperar. Por supuesto que ahora los medios no van a gravitar. Le gana el hambre a Mañeto y a Saguier, le gana el hambre, le gana la desolación, le gana la frustración, la desolación de lo que no podés vivir. Porque alguno, también con una cierta torpeza, puede reflexionar, bueno, pero los medios, ¿cómo que los medios gravitaron tanto si ahora están los mismos medios y se les ganó en agosto y se les va a ganar en octubre? Bueno, piensen por qué. El daño que se le ha hecho a la vida de cada uno de millones y millones de argentinos para que ese discurso antiestatal, ese discurso antitrabajo, ese discurso por un salario mucho más bajo de los trabajadores, ese discurso de que hay demasiados jubilados en el país, de que no se puede jubilar a todo el mundo, ese discurso de los planes sociales, que es una enorme mentira, pudiese prosperar. Ahora, ¿qué cuento le pueden hacer de esos a millones y millones que están en la calle, podría decirse poco menos? En tiempos de bonanza y de la mano de la corrupción, los medios pueden llegar a demonizar al ángel, pero a través del hambre nunca pueden angelizar al demonio, aunque sigan teniendo el 95% de los medios en el bolsillo. Volviste a preguntarte cómo nos pasó a Beluto, y hoy es 16 de septiembre, y entonces a Beluto estará seguramente por un almuerzo de festejo, porque alguna vez tuiteó
que el golpe preferido era el golpe del 55. Y hoy, ante un nuevo aniversario del golpe que trajo al neoliberalismo por primera vez, que llevó a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, seguramente el hombre andará de festejo. Te leo unas pocas líneas del libro La Sociedad Invernadero, que será publicado esta semana por Ricardo Forster. El neoliberalismo entre las paradojas de la libertad, la fábrica de subjetividad, el neofascismo y la digitalización del mundo. García Linera dice en la página 179, García Linera comprendió el alcance cultural ideológico de este proceso económico, al recordar que toda transformación de las condiciones de vida supone una equivalente modificación en la forma de la conciencia, sin que ello implique de suyo un giro progresivo y emancipatorio, allí donde el peso de las transformaciones se relaciona con el acceso al consumo. Paradójicamente, la debilidad de los proyectos popular democráticos en América del Sur surgió cuando se aceleraron las demandas emergentes de esa misma movilidad social ascendente. La ilusión del consumo como redentor de los excluidos significó en muchos casos la proliferación no de conciencias dispuestas a homologar su mejora económica y de derechos con las políticas antineoliberales, sino con una empatía sorprendente para los propios impulsores de esas políticas en el acto de afianzar la autopercepción de consumidores ávidos de ampliar sus posibilidades de acceso a nuevos bienes y de dar un salto hacia una nueva condición de clase. Y en eso es que se perdieron, en eso es que perdieron muchísimo. El consumo de masas, asociado a la industria cultural también masiva, produce la paradoja de individuos masificados que imaginan seguir siendo libres para optar por la vida que desean y sueñan, sin saber que son otros los que la diseñan por ellos. Si a esto le agregamos los efectos sobre la sociedad de la digitalización y de la lógica del algoritmo propia de las redes sociales, el círculo se estrecha y la posibilidad de sustraerse al abrazo del oso del mercado y de sus potencias seductoras es cada vez más ardua. García Linera trabajó muchísimo cómo escapar de la trampa del capitalismo. Si yo a vos te doy una política de crecimiento ascendente, bueno, en algún momento vos tenés que seguir recuperando la memoria, no ser un desclasado y no convertirte en una persona que solamente mete la mano en el bolsillo, saca la guita que necesita para cumplir con todos sus deseos y se olvida de las políticas de distribución que de arriba hacia abajo lo hicieron posible. ¿Cómo hacer para que ese ciudadano no se convierta solamente en un consumidor del mercado? Yo quiero agradecer la presencia del señor presidente y decirle lo siguiente. Cuando empezó usted que dijo, voy a luchar por la pobreza cero, ¿qué le puede decir Salta ahora? Le dan rostros a las pobrezas. Y recordaba una cosa que decía, y vale para todo lo que se juega en el mundo de la política: los pobres no son una molestia, son una oportunidad. Los pobres son maestros. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Son dignos, son argentinos y son respetuosos y merecen que nos pongamos de rodillas. Son muy respetuosos, son muy mansos, es lo que le quiere decir el arzobispo. Pero claro, tiene que luchar contra estos personajes. Está Macri sentado ahí, pero con Macri en la falda está sentado Pichetto y en la otra pierna Patricia Bullrich y en otra Carrió, y es un conjunto donde también participa, aunque sea poniendo la cara para la foto, Esteban Bullrich, porque otro lugar no le dan, para decir que la pobreza es un problema de todos, es un problema. Si la pobreza es un problema de todos, es un problema de nadie. Cada vez que te dicen este es un asunto de todos, muchas veces te están queriendo decir, no todas, porque cuando hablan del pueblo y la recuperación la tenemos que buscar entre todos, eso es factible, hasta por ahí también, pero cuando te dicen que el problema es de todos, es porque alguien no se quiere hacer cargo de que él tiene una responsabilidad sobre eso que le atribuyen al todos para que sea nadie.
Lo que creo que nos tenemos que hacer cargo entre todos, que lamentablemente no hemos podido resolver el problema de la pobreza en Argentina, ¿no? Que lamentablemente de la vuelta a la democracia la pobreza no baja de un 25 o 30%, y que claramente lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto para resolverlo, ¿no? Dejar un poco la mirada partidaria o ideológica y entender que acá hay un problema de fondo que no hemos podido resolver y que demanda de una actitud mucho más amplia en términos de acuerdo. Lo pusimos con un objetivo fundamental, el de terminar con la pobreza, y claramente no lo hemos logrado. Ahora, no lo hemos logrado en los últimos 30 años, lamentablemente, ¿no? Si uno ve que Alfonsín le dejó a Menem 30% o 35% de pobreza, que Menem le dejó a la Rúa 30% de pobreza, la Rúa le dejó a Kirchner 60% de pobreza, Kirchner le dejó a Cristina 38% de pobreza, Cristina dejó 32% y nosotros vamos a dejar un poco más de eso, 35% será la última cifra cuando salga en septiembre. Revoleo de cifras absurdo. Cuando vos te metés en algunos detalles de cada una de esas etapas históricas, es absolutamente imposible. La pobreza que deja el kirchnerismo no llega al 14%. Alguien revolvió, la UCA, el 30%, y todo el mundo se subió arriba de esa cifra como si fuera un caballo desbocado. Hoy mucha gente, millones de familias, estarán buscando cómo comer un cacho de pan. En el mientras tanto, cuando quedan 3 meses de este gobierno, se conoce la resolución 725/2019. Quedan 3 meses. Y entonces, la Cunza, ministro de Hacienda, genera que sus asesores ganen 200.000 pesos por mes. Una resolución que aumenta en más del 100% lo que estaban ganando, porque en promedio se estaban llevando más o menos 81.000, 91.000 pesos, y ahora se van a llevar 200.000 por mes. Quedan 3 meses, son 5, total pagamos nosotros. La Mississippi en Gente Mala canta que a las serpientes no se las ve llegar. Uno solo deja el tiempo pasar, uno bebe con amigos y se olvida de que hay gente mala. Dejan el país en llamas, tienen cuentas en las Islas Bahamas, llevan puesto ese oro que es nuestro, esa es gente mala. La miseria de los otros las arregla el día, tienen 30.000 maneras de romper tu alegría. Desde su vereda nos miran pasar y cuando todo está en ruinas, descorchan champán. De chiquito aprendiste a confiar y no depende de tu clase social. Si en vez de una paloma un cuervo vuela a tu ventana, las miserias de los otros las arregla el día. Tienen 30.000 maneras de romper tu alegría. Los chicos no saben lo que hace papá y cuando se enteran no quieren saber. La verdad no te quiero amargar, pero algunos no aprendieron a amar. Vos viví como sabés y no olvidés que siempre hay gente mala riéndose en tu cara, siempre hay gente mala, y dejan el país en llamas, gente mala, esperando a mañana. Mirá si hubieran sido capaces de ponerle música y todo, los de la Mississippi. A las serpientes no se las ve llegar,